¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Así es, Señor. Tu presencia, Señor, nos fascina, nos cautiva, Jesús. Gracias porque tu presencia, Dios, lo es todo para nosotros. Te adoramos y bendecimos su nombre, Jesús. Recibe toda alabanza y toda adoración. Esta mañana para estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios y poder estudiar las Escrituras? Amén. Bueno, vamos a estudiar la palabra. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versos, vamos a leer del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Bueno, aquí también nos van a ayudar para alguien que no haya traído su Biblia. Y vamos a seguir la lectura. Lucas 5, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Bien, aquí en la palabra del Señor estamos mirando un episodio en la vida de Jesús aquí en la tierra, y aparecen algunos personajes en escena. Principalmente podemos ver ahí a Pedro, ¿cierto? Y de la vida de Pedro quiero que saquemos hoy una gran enseñanza. Cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso en Cristo. Cada uno de nosotros vivimos un proceso diferente en el Señor, ¿sí? Cada uno de ustedes conoció al Señor de una manera particular. Algunos de ustedes posiblemente simplemente digan: me gusta el evangelio, me gusta ir a la iglesia, me parece agradable lo que hacen, pero quizá aún usted no ha comprometido su vida realmente como seguidor de Cristo. Simplemente usted dice: me agrada. Pero hoy quiero contarle que algo similar le pasaba a Pedro antes de convertirse en ese gran discípulo que nos muestra la palabra. En Juan 1, versos 40 y 42, vemos cómo llega el Señor Jesús a la vida de Pedro. Quiero que lo miremos. Juan 1, 40 al 42. Dice: Andrés,
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿A cuál Juan había oído a Andrés? Versos antes, muy bien. A Juan el Bautista. ¿Y qué había dicho Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice que estaba Andrés, ¿cierto? Había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice, halló, o sea, Andrés, perdón, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Algunos de ustedes llegaron porque otro le invitó, ¿cierto? Alguien le dijo, vamos que eso ir a la iglesia es muy bueno, vamos que el evangelio es algo muy hermoso, ¿cierto? Alguien llegó a la iglesia porque su familiar lo invitó, su amigo, su vecino, ¿sí? Así le sucedió a Pedro. ¿Quién invitó a Pedro? ¿Quién? No, Andrés escuchó a Juan, a Juan el Bautista, y Andrés invitó a Pedro. ¿Listo? Andrés invitó a Pedro. ¿Y Andrés era, qué relación tenía con Pedro? Eran hermanos. Eso. Dice, y le trajo a Jesús, el verso 42, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí tuvo Pedro su primer encuentro con el Señor Jesús. Otro le invitó, llegó, se inquietó y el Señor Jesús puso su mirada en él. Y le dijo, tú eres, ¿cómo le dijo? Simón. Pero le cambió el nombre. Ahora eres Cefas, Cefas en arameo y Pedro en griego. ¿Sí? Por eso vemos en la palabra a veces aparece Cefas, aparece Simón, Pedro, es el mismo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué significa Pedro? Significa piedra, ¿cierto? Es muy interesante lo que nos está mostrando aquí la palabra del Señor, porque yo creo que cuando el Señor pone su mirada en nosotros, empieza una obra muy hermosa en cada una de nuestras vidas. Por eso la enseñanza de hoy tiene como título Una obra en proceso. Dígale al que tiene a su lado, yo soy una obra en proceso. Amén. No sé para cuántos esa sea una buena noticia, para otros como que eso me suena extraño, pero vamos a ir entendiendo por la palabra este gran principio. Poco tiempo después de que Jesús tiene este encuentro con Pedro, sucede lo que leímos de la barca. ¿Sí? Fue después. Primero tuvo este encuentro con Jesús y luego sucede, tiempito, lo que leímos al inicio, ¿no? Estaba Jesús y entonces vio que estaban pescando y se fue a una de las barcas. ¿A cuál barca se subió? A la de Pedro. Y resulta que ellos habían estado pescando mucho tiempo. Y no quiere decir que ellos fueran inexpertos, porque ese era el oficio de ellos. Ellos eran pescadores. Y estando allí en la barca, el Señor predicaba. Y bueno, después de que enseñaba, les dijo, bueno, vamos mar adentro y echen las redes. Y Pedro dice, pues nosotros estuvimos rato, toda la noche aquí, pues no había nada. Pero pues si usted lo dice, vamos a ver qué pasa. Y ahí fue donde sucedió el milagro de la pesca, ¿no? La pesca milagrosa. Aquí es cuando el Señor colocó en Pedro una inquietud por él. Y empezó a suceder algo en la vida de Pedro. Porque cuando el Señor puso su mirada, como que Pedro, interesante. Andrés ya le había dicho, es el Mesías. Pero aún él no había entendido con quién estaba delante de él. Pero en el texto que leímos, inicialmente vimos la actitud de Pedro, ¿cierto? ¿Qué hizo Pedro cuando sucedió ese milagro? ¿Qué leímos? Quedó sorprendido. Miren, vamos a mirar nuevamente, eso está ahí en el verso
Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, yo soy hombre pecador. O sea, ¿qué reconoció él? ¿Y que Jesús qué era? O sea, él no es de este mundo. Yo soy pecador, apártate de mí. Cayó de rodillas. En ese momento, lo que sucedió fue que Pedro hizo su confesión de fe. Él confesó que Jesucristo era Dios. Cayó de rodillas y reconoció su pecado. Entonces, en ese momento, algo experimentó Pedro. Y eso se llama la justificación. ¿Sí? Hemos aprendido lo que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la buena noticia, ¿cierto? Cuando a nosotros nos hablaron del Evangelio por primera vez, no sé cuál haya sido su reacción. Posiblemente, ¡ay, qué pereza esa gente, los cristianos! Para otros pudo ser como respuesta en ese momento. Yo quiero aprender, yo quiero saber, ¿sí? Pues para Pedro, su primer encuentro con el Señor no fue tan impactante como en el momento en el que el Señor hace este milagro. Y muchas veces el Señor obra milagros para cautivar nuestro corazón. Muchas veces obra situaciones o en situaciones difíciles para cautivar nuestro corazón. Y entonces, cuando empieza esa obra del Señor en nuestras vidas, podemos decir que el Señor nos ha justificado, ¿sí? Entonces, si el Evangelio es la buena noticia, tenemos que entender que el Evangelio completo tiene que ver con tres aspectos. El primero es la justificación, lo que sucedió en este momento con Pedro, ¿cierto? Él dice que se arrodilló, confesó a Jesucristo, experimentó la redención en su vida. Pero también vemos, la justificación. Quiero que miremos ahí en justificación lo que nos dice Romanos 3:24. Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados ¿por qué? Por la gracia. ¿Entendemos el término justificación? ¿De qué somos justificados? De nuestros pecados, ¿cierto? Porque delante de Dios, ¿cómo somos? Pecadores. Pero Cristo hace una obra, ¿cierto? Poderosa, la hizo a través de la cruz del Calvario y entonces ahora nos justificó, nos hizo justos delante de Dios Padre. Esto quiere decir que cada vez que el Padre nos ve, ¿cómo nos ve? Justos, porque nos ha justificado. ¿Cuántos pueden decir que son justos? Amén. Si usted ha recibido ese regalo tan grande, tan maravilloso que es la salvación, usted ha sido justificado. Amén. Pero dice el verso que leímos en Romanos que la justificación es gratuita. Amén. Entonces la justificación sucede en el momento que usted conoce a Cristo. En el momento que usted acerca su corazón a Dios. En el momento que usted lo recibe a Él. En el momento que usted reconoce Jesucristo es Señor. ¿Cuántos ya han pasado por ese proceso? La justificación. Si quizá usted aún no ha entendido lo que es el Evangelio, hoy hay buenas noticias. El Señor Jesús quiere justificarlo para que usted no vaya a una condenación eterna, sino que usted sea justificado. Dice gratuitamente, porque ya el Señor pagó y pagó con su sangre. Así que en la justificación hay un elemento muy importante y es el arrepentimiento, ¿cierto? Dice que Pedro se postró de rodillas y dijo: yo soy pecador. ¿Cuántos hemos reconocido que somos pecadores? Amén. De ahí en adelante, entonces Pedro no volvió a pecar, ¿cierto? Porque fue justificado. Pedro no volvió a pecar. Algunos dijeron sí. Esto tiene que usted ir analizándolo en su vida también. La justificación no quiere decir que usted no vuelva a pecar. Lo vemos en Pedro y vamos a ver el proceso, porque así se llama esta enseñanza, una obra en proceso. Y lo vamos a ver en la vida de Pedro, cómo él tuvo que vivir un proceso. Entonces podemos ver que la justificación es el primer paso. Pero de ahí tenemos que avanzar al siguiente paso. Estamos hablando del Evangelio completo, ¿cierto? Justificación. ¿Cuál es el segundo paso entonces?
¿Sabe usted cuál es lo segundo? Después de que usted es justificado, ¿qué viene? ¿Un proceso de qué? De santificación. De santificación, porque el Señor nos justifica, pero todavía hay muchas cosas que cambiar, ¿sí o no? ¿O quién ya aquí es perfecto? Levante la mano. No vino. No es el pastor tampoco. Entonces la obra de santificación nos dice en 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que la santificación en nosotros es un proceso y nosotros hemos sido elegidos por Dios para ser santificados. Amén. O sea que cuando usted y yo necesitamos ser santificados, todos los días mientras estemos en esta tierra. ¿Listo? Mientras estemos en esta tierra, todos los días vamos a necesitar vivir un proceso de santificación. Esa es una obra que hace continuamente el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y cómo el Señor hace esa obra? Es muy maravillosa porque cada vez que usted y yo pecamos, viene a nuestro pensamiento. Pecaste, hiciste incorrectamente, ¿cierto? Tuviste un mal pensamiento, hablaste mal de alguien, hiciste esto, miraste esto. ¿Sí? ¿Cuántos han vivido eso? Si ustedes pueden percibir eso en sus vidas, es porque el Espíritu Santo inició una obra de santificación. Amén. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy claro. No podemos ser perfectos. Dígale que tiene a su lado, no puedo ser perfecto. Qué pena con ustedes, hermanos, yo tampoco puedo ser perfecta. No podemos ser perfectos, tenemos muchos defectos. Pero las buenas noticias es que el Señor sigue haciendo su obra en mí y en usted también. Eso es una muy buena noticia. Es tan hermoso porque el Señor trabaja en las áreas más débiles, en las áreas más vulnerables de nosotros, en nuestro carácter. ¿En cuántos necesita el Señor trabajar el carácter? Amén. ¿En cuántos necesita trabajar en sus emociones, sentimientos? ¿En cuántos necesita trabajar en su área sexual? Porque bajo el amén, casi todos aquí santicos, ¿no? Gloria a Dios. Ah, no, casi perfectos. Santos, sí, pero en muchas áreas el Señor tiene que seguir trabajando. Sigue ese proceso, sigue ese proceso. Pedro dice la palabra en el verso 11, vamos a mirar ese, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa fue una decisión que tomó Pedro y nos muestra un proceso de santificación. No fue como que él escuchó, le pareció chévere, vio el milagro, qué bueno, Dios hace milagros y se fue. No, él aceptó un llamado. Él aceptó que Dios le estaba dando una oportunidad para ser una persona diferente. Porque él reconoció que era como pecador. Si usted, hermano, dice, yo no necesito de Dios, estoy bien así, yo soy buena persona, déjeme decirle que es algo muy incorrecto y que puede que haya altivez y orgullo en el corazón. Porque si usted permanece con un pensamiento de esa manera, va a estar alejado del Señor. Pero si su corazón se acerca a Él y reconoce que usted es pecador, por más bueno que usted sea, por más buena mamá, buen papá, buen hermano, buen trabajador, usted y yo somos pecadores, pero que nos hemos arrepentido, ¿cierto? Y que cada día creemos en una obra que el Señor ha iniciado, la obra de santificación. ¿Listo? Entonces, evangelio completo es justificación, santificación y ya, ¿se acabó todo?
¿Cuál es la promesa que nos hizo el Señor? Mientras estemos en esta tierra, santificación, todos. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia y entonces ya viene después la glorificación. ¿La qué? La glorificación. Entonces, después de la santificación avanzaremos a un proceso de glorificación. Y por eso dije, pues el que ya esté listo, que ya sea glorificado. Pero bueno, el Señor es bueno y sigue obrando en nuestras imperfecciones. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él vino como hombre, ¿no? Ayer veíamos un poco en la clase de raíces eso, y es que el cuerpo de Jesús, ya dice, después de la resurrección, fue ¿qué? Glorificado. Y entonces por eso dice que Él es la primicia de la resurrección. Nosotros también recibiremos un cuerpo glorificado. Y ese es el tercer paso del Evangelio. Entonces por eso es el Evangelio completo, ¿cierto? Primero, el Señor me justifica. Segundo, me santifica. Y tercero, me glorifica. ¿Hay alguien que pueda ser glorificado aquí en la tierra? No, mientras estemos en este cuerpo corruptible, no. ¿Listo? Entonces es la obra completa de Cristo. La obra completa, completada de Cristo es la glorificación. Y solamente la vamos a alcanzar en la eternidad. Cuando su cuerpo sea glorificado, ¿usted va a seguir pecando? Ya no. ¿Sí ve? Por eso es la obra completa. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras estemos aquí en la tierra y hayamos sido justificados, hay una obra en proceso. Hay una obra en proceso. Un proceso diario, continuo, y esa obra es la santificación. Vamos a ver un poco más entonces de la vida de Pedro. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos, otros no vamos a alcanzar a verlos, pero usted puede estudiar en su casa mucho más profundo la vida de Pedro. Entonces, ¿cómo era Pedro? Se convirtió en un discípulo, ¿cierto?, del Señor. Él era una persona sincera, ¿sí? O sea, lo que él pensaba lo iba diciendo. Era también así como ferviente. Fue uno de los más cercanos de Jesús, de los amigos más cercanos de Jesús. Fue apóstol, ¿sí? Un apóstol, y fue una de las columnas de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que el Señor Jesús instituyó. Era un hombre, podríamos decir que muy entusiasta, ¿sí? Se dejaba llevar mucho más por sus emociones. Era también impulsivo, ¿sí? Impulsivo, a veces era atrevido, o sea, no le importaba cómo, era imprudente también. Tenía también muchas fortalezas, pero pues asimismo tenía defectos, o sea que se parecía ¿a quién? A cualquiera de nosotros. Porque no solamente tenía defectos, también tenía cosas muy buenas, ¿cierto? Tenía muy buenas virtudes. Por ejemplo, Pedro fue un gran líder de la historia de la iglesia. Fue el primero que confesó que Jesús era el Cristo. Eso lo vemos ahí en Mateo 16 al 17. También la palabra nos muestra que era como del círculo más cercano e íntimo de Jesús junto con Jacobo y Juan, ¿sí? Porque nos muestra algunas escenas donde estos tres están presentes. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, que eso está en Marcos 5:37. También cuando la transfiguración en el monte, eso está en Mateo 17:1. Ahí estaba presente ¿quién? Pedro, ¿sí? Y también junto con Juan, a Pedro se les dio la tarea de preparar la última cena. Qué honor, ¿cierto? Preparar la última cena. El Señor les dio todas las instrucciones, pero fue una tarea específica para ellos. Eso está en Lucas 22:8. Entonces, cuando el Señor nos llama, así como llamó a Pedro, podemos ver que inició esa obra de la cual estamos hablando hoy, y es la obra de la santificación. Ahora, vamos a ver qué hace parte de ese proceso.
¿Listo? Vamos a ver qué hace parte de ese proceso. Si esta enseñanza es una obra en proceso, vamos a ver qué hace parte de ese proceso. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, lo primero, si usted quiere tomar nota, lo primero es entender que la santificación no es perfección. Eso es algo que necesitamos aclarar. ¿Por qué? Porque usted como que en teoría dice, sí, la santificación no es perfección, pero si usted ve defectos en los líderes, ¿y eso qué es líder? ¿Y eso que se para allá en el altar? Y es el pastor, uy no, mejor no vuelvo a la iglesia. Por eso necesitamos entender esto. La santificación no es ¿qué? Perfección. Es muy interesante cuando uno ve un hombre, una mujer del Señor hablando, siendo usados por el Señor. Y podemos ver, uy, Señor, qué bendición. Admiramos los hombres de Dios, ¿cierto? Pero tenemos que entender que no son perfectos. Yo conocí a una persona de una iglesia, les he contado en algunas ocasiones porque me llamó mucho la atención. Esta persona creía como que su pastor era perfecto. Es un pastor de una iglesia muy grande. Y entonces este hombre estaba pero súper emocionado. Le preguntamos, ¿pero qué le pasó? No, estoy muy contento porque es que el pastor me dio la mano y mi mano no me la he bañado por eso. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, no, y nos estaba hablando en serio. ¿Sí? Donde esa persona pueda ver que su pastor comete un error, ¿qué va a pasar? Posiblemente dice, uy, no, qué desilusión tan grande, no puedo creer esto. Hasta se puede apartar del evangelio. Un amigo pastor de nosotros dice una expresión muy, muy interesante. Me gusta mucho eso que dice. Y es que todo lo bueno que usted vea en mí es Cristo. Si usted me quita a Cristo, grave. Grave, porque todo lo bueno que usted vea en mí es Cristo. Amén. Así que todo lo hermoso que ustedes ven que son sus hermanos que tiene a su lado es Cristo, es la gracia de Cristo. Pero quíteles a Cristo y verá, malos. Claro, porque esa es la inclinación de nuestro corazón. Nuestro corazón está inclinado a la maldad. Pero Cristo nos detiene. Esa obra de santificación de Cristo nos impide hacer muchas cosas malas que muchas veces hasta deseamos hacer. ¿Sí? Por eso la obra que el Señor ha iniciado, creemos que la sigue perfeccionando. Por eso esto es muy importante dentro del proceso. ¿Sí? Se lo digo para su propia vida, para que no se desilusione cuando usted peque y diga, no, yo ya no sirvo para ser cristiano. No, usted no puede ser perfecto aquí en la tierra. Pero también se lo digo para que no tenga altos conceptos de líderes, de los pastores, ¿sí? Que no podemos realmente llenar. ¿Sí? Entonces, la santificación no es perfección. Por eso nosotros no podemos confiarnos de nosotros mismos. En Mateo 14, 28 al 29, sucedió algo en la vida de Pedro, y es que él dijo, no, pues ya andando tanto con el maestro, he andado harto con el maestro, conozco harto de él, lo he acompañado en varias ocasiones. Pues en Mateo 14, 28 al 29, dice que ellos estaban, estaban mar adentro, había una tormenta, pero de repente vieron que alguien caminaba sobre las aguas. Sí, al principio creyeron, es un fantasma, no, es Jesús. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya. El Señor dijo, venga entonces. Y él empieza, ¿cierto? Con su mirada en Jesús. Pero después empezó, esto es como fácil, ¿cierto? Y quitó su mirada de Jesús. ¿Y qué pasó? Se hundió. Qué gran enseñanza que encontramos ahí, ¿cierto? Porque muchas veces cosas que el Señor nos llama a hacer, dones, talentos, habilidades que el Señor nos da, empezamos a creer que son de nosotros. Soy yo. Me ha ido bien en el trabajo, porque soy muy inteligente. Y ahí es donde el Señor le baja el orgullo a uno por algún lado, ¿cierto? Cuando uno se cree muy espiritual por algún lado, se le baja ese orgullo porque usted empieza a confiar
en usted mismo. Y se le olvidó que usted todavía no es perfecto, que todavía está en proceso. Entonces eso fue lo que le sucedió a Pedro en ese momento. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a comprender que nuestra vida aquí en la tierra es una lucha constante contra el pecado. Amén. ¿Es qué? Una lucha constante contra el pecado. Sí, hay personas que pecan de una manera, otros de otra, a algunos se le nota más, a otros un poquito menos, pero todos nosotros vivimos un proceso de santificación. También vemos en Pedro, en Mateo 16, 22, que él toma aparte a Jesús y le dice: venga, Señor, no, pues no es necesario que usted muera de esa manera, no puede hacer otra cosa, ¿cierto? O sea, ya se creó yo como tan espiritual que quiso cambiar ya los planes que el Señor tenía. Pero dice el verso 23 de ese pasaje que el Señor Jesús inmediatamente lo exhortó. ¿Y cómo le dijo? A ver, sus pensamientos no están siendo influenciados por el Espíritu, está muy carnal. Está pensando como Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Muy fuerte, ¿no? A veces tenemos que, en este proceso de santificación vivimos diferentes etapas. Cuando usted empieza con el Señor, la cosa es suavecita. Pero a medida que usted va creciendo, pues usted también necesita más ¿qué? Muchas veces sí necesitamos, podríamos decirlo, como más palo, ¿cierto? Porque a veces como que nos relajamos confiándonos en nosotros mismos y pues necesitamos ser exhortados, corregidos. El Señor usa también los líderes de la iglesia para exhortarnos y nosotros debemos ser humildes para entender eso, que hace parte del proceso de santificación. Amén. También vemos en Juan 18:10 este principio que Pedro, pues ya el Señor le había dicho: uy, Pedro, muy bien, Pedro, tú eres importante en el proceso de mi iglesia, ¿sí? Dijo que Jesús era la roca, pero le dijo: Pedro, tú tienes razón en lo que has dicho. Entonces Pedro se estaba súper confiado. Pero vemos en Juan 18:10 que a pesar de que estaba con Jesús en el tiempo de oración, él desenvainó su espada y le cortó la oreja a uno de los oficiales romanos. O sea, ahí mostró que todavía seguía siendo impulsivo. Todavía, ya llevaba caminando con el Señor unos añitos. También en Mateo 26:33 la palabra nos muestra cómo él se jactó que nunca abandonaría al Señor. Señor, yo no te voy a dejar. Mire ese Judas, ya salió. Pero yo jamás, Señor. Yo iré contigo, Señor, hasta la tumba si es necesario. El Señor lo mira: ay, Pedro, otra vez usted confiándose en usted mismo. Todavía no está completa la obra, Pedro. Me va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Eso nos pasa a veces, ¿cierto? Nosotros creemos: no, yo soy muy espiritual. Y el Señor nos baja. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, lo primero es que la santificación no es perfección. Debemos entender eso. Lo segundo es que parte del proceso es entender que nosotros participamos de la obra de santificación. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Cada uno participamos en esa obra de santificación, ¿sí? Entonces oramos, ¿cierto? Señor, santifícame. Señor, límpiame. Pero ¿cuál es nuestra participación? Debemos apartarnos. Si nosotros no participamos en esto, sí, el Señor nos ayuda, pero usted tiene que tomar la decisión de apartarse del pecado. Usted tiene que tomar la decisión de apartarse incluso de personas, de dejar cosas, porque usted vive también ese proceso de santificación. O sea, usted hace parte activa de ese proceso de santificación. ¿Sí? Hay personas que dicen: no, es que yo caí porque no podía.
No, eso es una mentira, porque el Señor dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Así que si usted vivió esa tentación y no la pasó, se rajó, porque usted sí podía, sí podía. Lo que el Señor nos permita vivir es porque vamos a tener dentro de nosotros al Espíritu Santo con el poder para poder vencer. Pero si nosotros no participamos activamente, pues vamos a dejar que el pecado gane ventaja. Dice que en este proceso de santificación, pues Pedro pudo tener varias acciones. Por ejemplo, cuando él negó al Señor Jesús, él recordó las palabras del Señor y tuvo un acto. Dice que él salió corriendo y lloró amargamente. O sea que él se arrepintió. Se arrepintió. ¿Sí? Muy diferente de lo que pasó con Judas, ¿no? Judas no se arrepintió. Judas también dice la palabra que estaba muy mal y por allá entró como en depresión, pero él lo que tenía era un remordimiento de haber entregado al Señor Jesús. Entonces, es necesario que en nosotros hayan acciones sinceras de arrepentimiento. Diga conmigo, acciones sinceras. Mire, hay muchas cosas que usted sabe que tiene que dejar, pero dice, todavía no. Voy a un poquito más. Cosas que usted sabe que son necesarias dejar en su vida. ¿Sabe qué pasa cuando usted no hace lo que le corresponde? Estamos interrumpiendo esa obra de santificación. Y el Señor quiere seguir obrando, pero usted dice, esta área todavía no, Señor. Y el Señor dice, bueno, si no quieres entregarme esa área todavía, se queda ahí quietica. Y ahí nos podemos quedar tiempos y tiempos y no avanzamos porque hay áreas en nuestra vida que no hemos querido poner en orden. Amén. ¿Qué requiere la santificación? Requiere comunión con el Señor. Amén. Dedicar tiempo a la oración. ¿A cuántos les gusta dedicar tiempo a la oración? Sí, porque le decimos, Señor, santifícame. Pero en la iglesia hay tiempos de oración y no los he visto, hermanos. A muchos. ¿Sabía usted que la iglesia tiene tiempos de oración matutina? Desde la comodidad de su casa. Usted puede conectarse, pero no he visto a muchos de ustedes. Pero le decimos, Señor, sí, necesito que me ayude, Señor. Necesitamos orar más. Amén. ¿Sabía usted que la iglesia tiene 24 horas para que usted dedique al menos una hora a la semana para orar? ¿Sabía eso? ¿Quién no sabía? Una buena noticia hoy, ¿cierto? 24 horas tiene la iglesia para que usted aparte una si quiere. ¿Quiere más? Para orar. Puede venir aquí de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los jueves. Venga, no hay limitaciones para eso. Eso se ha abierto ese espacio para que el Señor obre en nuestras vidas. Es un proceso de santificación que requiere comunión con Dios, oración. Amén. Y si no puede venir por su parte laboral, porque tiene compromisos, entonces, como son 24 horas, usted puede conectarse a orar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del viernes. Son 24 horas que ya hemos venido teniendo en nuestra congregación. Hemos visto gran bendición. Las personas que se han metido ahí pueden testificar que el Señor ha hecho una obra poderosa. He estado escuchando estos días testimonios, personas que me han dicho, el Espíritu Santo me bautizó estos días, estando en mi casa, estando en la iglesia. Estos días el Señor activó en mí unos dones que estaban dormidos. ¿Sabe qué hace eso? La oración. Y eso hace parte del proceso que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero a veces estamos como, eso es para los que sirven allá. Vea, eso es el chalequito rojo. Eso es para los de la alabanza, que esa gente, ellos sí necesitan ser espirituales, los de la alabanza. Pero pues yo, ay, es que me da pereza. Hermanos, las cosas con el Señor son en serio.
Y nosotros debemos entender que la obra que el Señor inició, podemos nosotros estar interrumpiéndola por nuestra falta de interés. La santificación también tiene que ver con huir del pecado, tiene que ver con alejarme de focos de distracción, con cambiar hábitos. También tiene que ver con tener más comunión con los creyentes. A veces decimos, no, pero es que la gente de la iglesia como que no me cae tan bien. Me cae bien el amigo que me invita a tomar licor. Ese sí es chévere. Bueno, parte de la santificación es que usted aprenda a soportar a sus hermanos en Cristo, porque ahí el Señor también está puliendo su carácter. Y usted aprenda a perdonar a su hermano. Eso hace parte del proceso de santificación. ¿Sí ven que nos toca hacer también a nosotros la tarea? ¿Estamos entendiendo? Bueno, entonces parte del proceso es entender que la santificación no es perfección. Lo segundo, entender que nosotros participamos de este proceso. Tercero, es necesario entender que vamos a tener altibajos en nuestras vidas. Altibajos, diferentes circunstancias nos enseñan, ¿sí o no? Enfermedades. Levante la mano aquí alguien que no se haya enfermado. Desde que conoció a Cristo no se ha enfermado nunca. ¿Sí? ¿Sí qué, hermana? Ah, sí se ha enfermado. Más le vale. Claro, es que es lo más normal y natural que usted y yo nos enfermemos, porque estamos en esta tierra en un proceso, hermanos, y este cuerpito todavía no ha sido glorificado, entonces está propenso a enfermarse, hay virus en el ambiente, la palabra dice que las pestes van a aumentar, entonces posiblemente muchos también cristianos mueran de esas pestes. Otros no, otros el Señor dice, no, los voy a guardar porque todavía necesito que esa persona, todavía la obra no está completa y necesito seguir obrando en él y necesito que esa persona salve a muchos para mi reino. ¿Sí? De otros el Señor dice, ya, está listo. Una enfermedad y se va. Estamos en este cuerpo, ¿cierto? Pero esos son altibajos de nuestra vida también cuando parten seres queridos. Enfrentamos dolores, sufrimientos, escasez. ¿Sí? ¿También? ¿Es normal que pasemos por escasez? Claro que sí. Es muy importante que nosotros entendamos que el hecho de que el Señor nos ha justificado, todo se volvió color de rosa. No me pasa nada. Las enfermedades pasan así por un ladito y no me hacen nada. La escasez no me toca. No, sí, hermanos. Y es importante enseñar esto porque hay una teología que dice, si usted es cristiano, usted no puede tener escasez. Eso demostraría que usted no es santo. Usted tiene que tener harta plata si es un verdadero cristiano. ¿Sí? Eso es lo que dice la teología de la prosperidad. Hay que tener en cuenta que eso es algo incorrecto. Sí, porque el apóstol Pablo dijo, yo he pasado dificultades, hambres, he naufragado, me han injuriado, encarcelado, golpeado, ¿cierto? Pero también pasó momentos buenos, ¿sí? No todo fue malo. Por eso en nuestro proceso de santificación vivimos diferentes procesos, altibajos en nuestra vida y todo hace parte de ese proceso. Entonces cada vez que usted y yo pasemos un proceso así, pregúntele, Señor, ¿qué me estás enseñando? No empieces, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia. No pregunte eso, sino, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Porque a través de la enfermedad el Señor le enseña. A través de la escasez el Señor le enseña. A través del dolor el Señor le enseña. Pero también cuando a Él le place sanarlo, también le enseña, ¿cierto? Cuando provee en abundancia, qué bendición. Gracias, Señor. Eres mi proveedor. ¿Cierto que sí? Y todo eso hace parte ¿de qué? Del proceso. Proceso de santificación. En la vida del apóstol Pedro podemos ver estos altibajos
Dice la palabra en Hechos 10:34 que, bueno, un caso particular y es que él había resistido llevar el mensaje a los gentiles, ¿sí? Y ahí en Hechos capítulo 10, pues Dios mismo le dice, no, yo no hago acepción de personas, una visión, ustedes conocen la historia, ¿cierto? Y entonces él va y predica a los gentiles, ¿cierto? Predicó a un romano, a Cornelio, y Cornelio se convirtió, y dice que después de que se convirtió, Cornelio recibió al Espíritu Santo. Y entonces Pedro quedó, ¡ah! Pero imagínense, esto fue en Hechos 10. ¿Cuándo había venido el Espíritu Santo? Dice Hechos 2, o sea, tiempito atrás, ¿cierto? O sea, él ya tenía el poder del Espíritu Santo. Sí, porque he escuchado a algunos que dicen, no, es que ya Pedro después de que recibió el Espíritu Santo fue casi ya perfecto. Es que la sombra de Pedro sanaba a las personas, pero todavía Pedro tenía cosas. Todavía, hermanos, él no creía que los gentiles pudieran ser salvos, no quería ir a la casa de Cornelio, pero bueno, más sin embargo fue. También nos dice en Hechos 15, dice que Pedro defendió la posición de los gentiles como creyentes, pero en Gálatas 2 dice que él, bueno, hay una situación bien interesante porque él tenía como mucho compañerismo con los gentiles, pero eso fue en la visita a Antioquía. Cuando llegaron otros judíos legalistas, porque los judíos no se juntaban con gentiles, ¿cierto? Pero Pedro estaba con los gentiles y cuando vio que llegaron judíos legalistas, ¿saben qué hizo? Se alejó de esos gentiles así, ay, no, yo soy de estos, de los judíos. Y ahí es cuando el apóstol Pablo lo exhorta, usted lo puede ver ahí en Gálatas 2, 11 al 14, y le dicen, usted lo que tiene es hipocresía. ¿Cómo usted va a estar con los gentiles y después ya entonces se le hace a un ladito? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto en la vida de Pedro? El Pedro lleno del Espíritu Santo, que la sombra de él sanaba. ¿Por qué? Porque está en proceso y porque en su vida todavía habían altibajos. ¿Listo? Bueno, y cuarto y último. Entonces, parte de este proceso es entender que el Señor que inició una obra jamás la deja inconclusa. Y eso es una muy buena noticia, ¿cierto? La obra que el Señor inició no la deja a medias. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a retrocedernos un poquito al tiempo cuando Pedro niega a Jesús. Dice, se retiró, lloró amargamente. ¿Sabe qué dijo Pedro? No, esto no es para mí. Ya el Señor murió, yo le fallé. Entonces, él volvió a su oficio de pescador y se olvidó de todo lo que el Señor le había dicho, lo que él había aprendido, porque él había sido uno de los discípulos que había sido enviado a predicar, a anunciar el mensaje de Jesús, pero a él se le olvidó eso, dijo, no, yo ya no sirvo para eso. ¿Sabe que hay personas que en sus vidas han experimentado altibajos y esos altibajos los ha llevado muchas veces a apartarse? Entonces como que me hago a un ladito, estoy a la margen, me gusta el evangelio, voy a la iglesia, pero hasta ahí. Si el Señor inició en usted y en mí una obra, dice su palabra que Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, somos útiles para el Señor. Somos vasos útiles para el Señor. Eso es un honor muy grande, que el Señor a usted y a mí nos use. Pero necesitamos seguir en ese proceso. Muchos se han hecho a un lado, así como Pedro. Pero qué hermoso cuando el Señor, quiero que lo miremos, está en Juan, capítulo 21. En Juan capítulo 21, el verso 15, el encuentro del Señor Jesús ya resucitado, ¿no? Se aparece a sus discípulos, dice que les preparó una comida, les preparó pescadito, pero él tenía su objetivo.
¿En quién tenía su mirada? En alguien que necesitaba ¿qué? Restauración. Ah, no, como cayó en pecado, desechado. No, tenía su mirada en el que había caído para levantarlo, para restaurarlo. El ser humano es muy cruel. Después de que alguien cae, decimos, no le vemos que se vuelva a levantar. Pero el Señor no piensa así, porque Él no deja ninguna obra inconclusa. Ese proceso continúa. Así que, así como el Señor repitió en ese momento también el milagro de la pesca, fue muy particular, ¿cierto? En esta escena se repite un milagro otra vez de la pesca. Él centra su vida para restaurar y comisionar a Pedro. Entonces dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿El Señor cuántas veces le hizo esa pregunta? ¿Cuántas veces lo negó? 3. Y muchas escenas de la vida de Pedro en Hechos también vemos que como 3 veces también desplegó el lienzo para mostrarle cómo el Señor puede restaurar a alguien, recordando nuestro pecado, pero recordándonos también que Él no nos deja ahí, sino que Él nos quiere restaurar, nos quiere levantar. Amén. Podemos ver cómo la restauración de Pedro fue algo tan evidente. En Hechos 2:14 dice que cerca de 3,000 personas se convirtieron por la predicación de Pedro. También dice en Hechos capítulo 3 que había un cojo que pedía limosna y Pedro y Juan, ¿cierto? Con el poder del Espíritu Santo, lo sanaron. Predicaron ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 5 dice que fueron arrestados y le dijeron, no hable más de ese Cristo. Pero Él siguió hablando de Cristo. Amén. De la vida de Pedro, históricamente, porque la palabra del Señor no nos dice cómo murió, ¿cierto? Pero sí la historia nos muestra que el resto de la vida de Pedro se dedicó a servir al Señor y que murió por causa de Cristo. O sea, hasta su último suspiro, él confesó a Jesucristo. Decía, no confiese a ese Cristo y lo dejamos vivir. Y él prefirió confesar a Cristo. Amén. Pero sabemos que Pedro, mientras estuvo en esta tierra, todos los días tuvo luchas con su carácter, con su temperamento, como usted y como yo. Amén. Como el Señor Jesús le preguntó a Pedro, hoy nos está haciendo esa pregunta. ¿Le amamos? ¿Le amamos realmente a Él? Entonces, seamos parte activa de ese proceso de santificación. Vamos a orar. Incline su rostro al Señor, delante de Él. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas. Es tu palabra, Señor, hablando a mi vida y a la congregación que está aquí, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en este lugar, Señor. Gracias porque cada persona que estamos aquí, tú nos has escogido, pusiste tu mirada en nosotros. Así como lo hiciste en Pedro, lo miraste y lo escogiste. Señor, si las personas que están aquí, así sea por solo la invitación de alguien, han venido en esta mañana y están aquí,
es porque a ti ya te plació hacer una obra en sus vidas y en sus corazones. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, todo lo bueno que nosotros tenemos, eres tú. ¿Por qué no habla con Él y le dice en esta hora que siga obrando? Que la obra que Él inició la siga perfeccionando. Eso es lo que nos dice su palabra. En Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo nos llame, hasta el momento de nuestra glorificación. Señor, oro para aquellos que en un momento dado han querido hacerse a un lado. Oro, Señor, por aquellos que hoy necesitan ser restaurados. Oro por aquellos que han estado desanimados y creen que ese proceso no continúa en sus vidas. Oro, Señor, para que tú restaures en esta mañana, para que vivifiques, Señor, el espíritu de tu iglesia. Gracias te doy, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ahí el Señor está revelando a su corazón y a su vida la obra que Él quiere continuar. El Señor está revelando áreas en su vida. Le está recordando áreas en su vida que necesita entregar nuevamente a Él. Porque Él quiere continuar ese proceso en su vida. Porque Él quiere seguir obrando. Gracias, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, seguir completando tu obra a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra maldad, Señor. Tú no te has cansado. Señor, gracias porque definitivamente hoy estamos aquí, es por tu gracia. ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos si tu gracia no se hubiera extendido? Si no hubieras puesto tu mirada en nosotros. Señor, gracias porque sigues obrando también en nuestra familia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Oro, Señor, por aquellas personas que tienen cargas familiares, para que hoy, Señor, puedan descansar en ti, creyendo que tú estás obrando, creyendo, Señor, en esa obra maravillosa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Señor, saca de nuestro corazón todo lo que nos está impidiendo que tu proceso siga en nosotros, Señor. Saca de mi mente, Señor, lo que me impide avanzar. Saca esos pensamientos, Señor, que se hayan anidado en las mentes. En el nombre del Señor Jesús, clamo, Señor, para que tú quites todo pensamiento que está contrario al pensamiento de Dios. Los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Los pensamientos de Él son más altos que los tuyos. Oh, Señor. ¿Sabe? Hay personas que tienen pensamientos de derrota, de incapacidad. Pero usted necesita entender que no es usted, es Cristo a través suyo. Y si es Cristo a través suyo, la obra sigue avanzando. Pero si es sus capacidades, usted se va a hundir. Por eso no va a avanzar, porque pone su mirada en usted, en lo que usted pueda lograr. Hoy oro para que se abra el entendimiento de esas personas que han confiado en sí mismos y han dejado de confiar en Cristo. ¿Sabe? Hay personas que creen que Dios está lejos. No creen que pueda obrar en su trabajo, no creen que puede obrar en su necesidad más cercana. Hoy, Señor, aviva la fe de aquellos
Hoy aviva la fe, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, tú le preguntaste a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces haz mi voluntad, haz mi obra. Y a Pedro se lo dijo como pastorea: haz la obra que te envié, Pedro. Así el Señor hoy está recordando a más de uno de ustedes. Dices que me amas porque has dejado a un lado mi obra. Dices que me amas porque has dejado de servirme. Ah, Señor, pero es que he pecado. ¿Y es que acaso Él no tiene el poder para restaurarte? Aquí está Él para restaurar. Señor, pero es que no tengo tiempo. Entonces Él no es el primero en tu vida, no es tu primer amor. Necesitas revisar el orden de tus prioridades. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, sigue obrando tu parte en el proceso de santificación que el Señor.